Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, como lo hemos estado haciendo los martes en punto de las 10 de la mañana, horario del Pacífico, aquí en la ciudad de Tijuana. Hoy vamos a platicar, como ya lo viste acá arriba en la portada, vamos a estar platicando sobre el aburrimiento en los niños y dejar que los niños se aburran porque les hace mucho bien. Te lo platico porque en consulta, pues los niños llegan por diferentes razones y muchas veces cuando revisamos como el trasfondo de su comportamiento, en la gran mayoría viene la parte de el uso, por ejemplo, de los aparatos que ya hoy en día, después de la pandemia, ha sido como muy usual, como muy común, y yo les platico siempre a los papás, la media no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo que yo veo en la consulta es que los niños pueden ver una media alrededor de unas 3 horas, y de repente hay algunos padres que incluso se apenan mucho porque a veces dicen, híjole Mónica, veo a mi hijo demasiado tiempo y me da como mucha pena. Yo les digo, papá, tú dime sin ningún problema, porque yo tengo 2 niños en casa también, y pues aquí la gran mayoría es como poco común el niño que no usa el aparato. Y de hecho los niños que usan mucho el aparato tienen características muy específicas y los niños que sí han llegado a la consulta que no usan el aparato para nada. Había un chiquito de como 3 años que cuando sucedió la pandemia, lo que platicaba la abuela es que ellos tienen una casa muy grande con un árbol en el centro y muchas plantas alrededor. Entonces decía, el niño pues sale a jugar con los dinosaurios y hace hoyos en la tierra y de repente trepa pues ahí en las macetas y todo lo que hay, entonces pues entra todo sucio de tierra, y eso es algo que nosotros hacíamos en nuestra infancia y que la verdad era muy divertido y que tenemos muchos recuerdos, pero pues ahora no sabemos cómo manejar la situación con nuestros niños porque están muy presentes los aparatos, el uso de la televisión, los celulares, el iPad, y ya es como algo muy natural en los niños y en los adolescentes, y es indispensable permitirles que se aburran porque la verdad es que esto les hace muy bien. Y ahorita te voy a platicar cómo podemos hacer para bajar el tiempo en los aparatos y que los niños se aburran, porque realmente es algo muy saludable y es algo muy natural en el niño. Y por qué, y qué logran también cuando los niños pues se aburren, porque yo te decía, es muy saludable. Y pues nada, si es la primera vez que te das una vuelta para acá, pues yo soy Mónica Ruiz, soy psicóloga clínica, trabajo con los niños en consulta privada, donde los niños pues vienen acompañados de sus padres a resolver situaciones como el divorcio, la separación de los padres, la llegada del hermanito, cuando se van a mudar de casa, cuando hay bullying en la escuela. Por ejemplo, ahorita que son vacaciones, los niños en México entran a finales de agosto o a principios de septiembre, y entonces pues los niños están en un periodo de vacaciones, y muchos niños prefieren no irse de vacaciones cuando se quedan aquí en la ciudad y van a trabajar situaciones que son importantes justamente sobre el socializar o conductas que tenían en la escuela y que ahora pues se les pide que mejoren durante las vacaciones para que los niños puedan entrar al siguiente ciclo escolar y lo hagan de la mejor manera, con toda la actitud, mucho más seguros, que puedan resolver. Y en consulta para mí en vacaciones pues es de mucho trabajo porque pues muchos niños quieren mejorar. Y también soy mamá de 2, mi hija mayor tiene 12 años y medio y José tiene 7 añitos. Bueno, pues el aburrimiento es esto que nosotros conocemos, que nos tocó en nuestra infancia, donde no había aparatos. Yo tengo 43 años y yo recuerdo que andaba en la bicicleta en la calle como si nada. De repente yo escuchaba por allá a las mamás así como, ¡hey, Mónica! Ven a comer, y de repente pues ahí dejábamos la bicicleta en la calle y nos metíamos a comer, o los vecinos iban y nos tocaban para salir a jugar. Y yo recuerdo que algo muy divertido de mi infancia era cuando tocábamos los timbres y corríamos. Yo hubo un tiempo que viví en un edificio, era una zona habitacional con edificios y departamentos, entonces era de lo más divertido tocar los timbres, patear una pelota, un bote, por ejemplo, una lata, llegábamos caminando a la escuela solos. O sea, yo sé que eran otros tiempos, pero la verdad es que esto todavía los niños lo pueden lograr, el aburrimiento. ¿Por qué es tan importante y por qué te estoy platicando sobre el aburrimiento en el 2024 cuando pues los niños, ahora que yo tengo un adolescente de 12 años y medio, he sido mucho más observadora con respecto a otros jóvenes en cuanto a cómo se comportan, porque pues eso me ayuda a mejorar en mi trabajo. Yo me he dado cuenta que los niños ahorita, no tengo el control del aire acondicionado, pero los niños, por ejemplo, ahora en las graduaciones que de repente tomaban fotografías,
ellos traían el celular en la mano. O sea, donde iban traían el celular en la mano, se sientan a comer y traen el celular en la mano y de hecho pues llegan a consulta con el celular en la mano y se van a dormir con el celular en la mano. La gran mayoría de los adolescentes. Y no les digo de los pubertos, porque la pubertad hay quienes, algunos autores pues aseguran que es a partir de los 7 años, y yo me ha tocado ver pubertos a partir de los 7 años en la consulta, que ya traen el celular como bien acomodado, o el iPad, por ejemplo, en los más pequeños. Y esto ha provocado que los niños sean mucho menos creativos. Y lo veo en la consulta y les voy a platicar por qué es tan importante que se aburran. Cuando los niños llegan a consulta, parte de mi trabajo, y seguramente muchos profesionales lo hacen, nos apoyamos mucho en test proyectivos, es decir, dibujos, que los niños hacen dibujos donde los niños expresan de una manera inconsciente cómo están percibiendo el entorno, cómo lo viven, sus miembros de la familia, sus trazos, los colores. Es una parte que nos ayuda, más observación y otras baterías que aplicamos. Bueno, nosotros como profesionales en los trazos de los niños nos damos cuenta mucho la edad madurativa que tiene el niño. Es decir, si me llega un niño de 5 años, pues es evidente que tiene 5 años, por ejemplo 5.5. ¿Qué es lo que se esperaría que un niño se comportara como un niño de 5.5 años? Ni de 5 porque ya tiene 5 meses de experiencia, ni de 6 porque pues todavía no cumple 6. Por supuesto ya no se espera que se comporte como de 4 porque ya ha logrado pues varios meses de madurez. Y digo que se comporte en lo posible a la edad madurativa que tiene. Y en los dibujos muchas veces nosotros nos damos cuenta que ellos son o más pequeños o más maduros. La madurez viene de acuerdo a una situación que los niños hayan vivido. Por ejemplo, un niño que sus padres se divorcian, el cómo se reestructura su familia y las situaciones que conllevan la separación del niño en particular hacen que el niño madure. Muchas veces algunos niños se quedan atorados en esa etapa infantil y pues van creciendo de edad, pero edad madurativa emocionalmente se quedan estancados. Y en los dibujos nos damos cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque son trazos de niños mucho más pequeños. De hecho, en muchos de los dibujos que aplicamos en consulta, se van acompañados de un cuestionario. Y en el cuestionario yo les pregunto, este niño que tú dibujaste, o estas personas que tú dibujaste, ¿cuántos años tienen? Y son desde la perspectiva del niño. Y salen muchas situaciones en el mundo interno del niño, que en consulta los niños pues no son conscientes y no te platican pues cómo se sienten. Para eso hay que educarles, hay que enseñarles, y por eso pues están estos videos informativos. Y en consulta, cuando nosotros hacemos el cuestionario, salen muchos niños, si el niño de 5 años y medio, que se espera que se comporte como de 5 años y medio, pues a lo mejor tiene una edad de 3 años. Y si revisamos el comportamiento del niño y la razón de la consulta, claro, nos damos cuenta que su comportamiento es de un niño de 3 años. Y es ahí donde los niños necesitan apoyo, más la razón de la consulta. Otras veces los niños, pues si un niño tiene 5 años y medio, pues a lo mejor el niño tiene 7. Cuando revisamos el contexto, claro, pues es que es mucho más maduro, dadas las circunstancias y las situaciones que el niño ha vivido. No solo es la edad, yo te platicaba que también son los trazos. Con los trazos me refiero que estos trazos no corresponden a un niño de 5 años y medio, o sea, son garabatos, porque de hecho niños muy pequeños no se llaman dibujos, se llaman garabatos. Esto es cuando los niños empiezan a tomar el lápiz. Incluso si hablábamos en otros videos, yo les he platicado que esta es la motricidad gruesa, donde el niño agarra el lápiz de esta manera, y los trazos pues incluso a veces suelen ser muy débiles, o muy fuertes en el papel. Conforme van creciendo los niños, la motricidad delgada ya es el agarre de un lápiz mucho más pequeño con esta perfección, y digo perfección en lo posible de acuerdo a la madurez, pero esto también ya es parte de la madurez, ¿ok? Ahora, si yo te estoy hablando que los niños pequeños pasan de este agarre a este para poder escribir y por supuesto poder expresar mediante un dibujo cómo vive el mundo interno, con un aparato los niños no logran esta madurez del lápiz. Y aquí pregúntate, mamá, si sientes que tu hijo ya está muy grande y de repente la letra no mejora, pregúntate qué tanto tiempo pasa tu hijo frente al aparato, que no está ejercitando pues el agarre, porque este agarre no tiene que ser exclusivamente con libros. Digo, ya me estoy adelantando aquí a las recomendaciones, pero siempre los mando, vayan y busquen en Pinterest, ahí vienen muchísimas ideas, ustedes le ponen en el buscador y le pueden poner electroescritura Montessori.
Y no te va a decir que hagas ejercicios con lápices y cuadernos, te va a decir, por ejemplo, que los niños laven trastes. El lavado de los trastes, esto hace que esta parte se desarrolle, se ejercite para la lectoescritura. Y eso entra del aburrimiento. O sea, a lo mejor me vas a decir, Mónica, no entiendo lo que me estás diciendo. Lo que te quiero decir es que hoy en día los niños tienen aburrimiento, no saben que eso es aburrimiento y no saben que eso es bueno. Entonces yo ahorita te platicaba en consulta, me doy cuenta por medio de dibujos como muchos otros profesionales, la edad madurativa, los trazos, lo que expresan ahí, y nos damos cuenta que son niños que se quedaron atorados, que no están madurando, y eso lo he visto de manera muy constante en la consulta. Entonces yo les pregunto a los papás, porque aparte ellos me corroboran que el tiempo que pasan expuestos al aparato es demasiado el tiempo. Entonces, claro, mientras los niños están usando el aparato, me refiero televisión, es lo mismo, porque de repente a veces aquí hay una confusión donde los papás dicen, bueno, Mónica, mi hijo pasa a lo mejor en las mañanas, ve la televisión mientras desayuna y luego de repente se apaga y a lo mejor le presto el teléfono un ratito y luego de repente pues se apaga y luego nos subimos al carro y a lo mejor vamos a ir a comer con alguien y le presto el aparato. Entonces a veces me dicen, pues tanto así como que no lo ve tan seguido. Y yo les digo, no, papás, el aparato es como un todo, o sea, desde la televisión, el celular y el aparato, aunque se lo preste el papá un ratito y de repente van a jugar con un amiguito y el amiguito ya le presta el aparato y se quedó ahí unos 30 minutos, o sea, es la suma del todo el tiempo que los niños están expuestos al aparato. A eso me refiero. Hagan un conteo, intenten hacer un conteo y yo les aseguro otra vez que aquí la media que dice en la consulta y lo que yo he leído en algunas investigaciones ya es que los niños alrededor de 3 y 4 horas es la media del tiempo que los niños pasan frente al aparato un día a la semana. Y les estoy hablando de una media porque una media es alrededor como una tendencia o es usual en los hogares. ¿Por qué? Porque los niños van a la escuela por ejemplo, desde la mañana, salen como por ahí de las 2, 3 de la tarde, en lo que llegan a casa, en lo que se bañan, comen, hacen su tarea, van a clases extracurriculares, el tiempo que les sobra es el tiempo que ven. Entonces, si revisan el tiempo de la tarde, es demasiado tiempo el aparato lo que usa frente al tiempo que le queda. Entonces, el aburrimiento, ¿dónde queda? Ahora, muchas veces los papás creemos que si los niños se aburren, entonces lo voy a meter a clases extracurriculares. Y entonces los niños están muy ocupados haciendo clases extra o ocupándose en cosas. Dicho en consulta, alguna vez me llegó un papá que le decía, es que está jugando, Mónica, se la pasa jugando todo el tiempo y eso es desperdiciar el tiempo. Y la verdad es que el juego es muy saludable. De ahí se desprende la parte del aburrimiento. Entonces, lo que hoy te quiero decir es que los niños necesitan aburrirse, necesitan tener este tiempo de ocio, que es muy complicado ahorita en tiempo post pandemia, porque como se quedó pues el tiempo de los celulares en los niños, sí es muy complicado. En consulta me ha tocado ver desde niños de 13 años que se tiran al suelo porque papá pues entiende y le pone contraseña al aparato y empieza a controlar. Entonces una niña de 13 se tira al suelo, bueno, una jovencita de 13 se tira al suelo porque quiere conseguir su aparato, de 13 años. Versus también una niña también una niña de 10 años con el celular de última generación aquí en la mano también, donde ya tiene comportamientos muy adulta porque está frente al aparato. Y el aburrimiento, pues claro que, o sea, no les cabe a los niños, no entienden cómo funciona el aburrimiento, no lo trabajan, no lo entienden, no lo viven, no lo disfrutan. Y la verdad es que eso es mucho ayuda porque también nosotros como adultos estamos en una crianza moderna bien distinta, donde muchas veces queremos mantener al hijo ocupado, porque también nosotros como adultos, hemos entrado en un ritmo muy ocupado porque quizá a lo mejor tenemos un trabajo de mucho tiempo, muy demandante, muy ocupados, o hay papás que incluso tienen 2, 3 trabajos. Entonces, como nosotros estamos ocupados, esperamos que nuestros niños también estén ocupados y ahí es donde pues yo te decía, si se aburren los meto a actividades extras, incluso los dejo en la escuela también como tiempo extra también, que muchas veces este tiempo extra en las escuelas es bueno porque tienen tiempo para hacer la tarea, pero también son actividades donde están al aire libre, salen a correr, etcétera, y eso también es bueno. Ahora, yo te decía, los adultos creemos que si los hijos se aburren deberíamos de meterlos a clases extracurriculares y la verdad es que por ahí no va.
Un niño que se aburre, que te va a decir, ay, estoy aburrido, bueno, descubre ya que es aburrido, pues no sé hacer nada, no sé qué hacer, quiero poder ver la televisión, si revisas te lo va a decir, quiero ver la televisión, o préstame el aparato, o te va a hacer un berrinche, va a llorar, va a estar aquí a un lado de ti, pero aquí es mucha constancia, papás, o sea, si tu hijo viene, va a llorar, es esperado porque no sabe aburrirse y no sabe cómo funciona. Yo te platico que yo tengo 2 niños y los dos, claro que los dos usan el aparato. Mi hija mayor, por una situación en enero, perdió el teléfono, se le castigó, no se le castigó, se le retiró algunas semanas y mi hija en su desesperación quiso como resetearlo y el teléfono al final quedó como cuando lo compras de tienda. Yo la verdad ya no le di seguimiento, el teléfono digamos que ahí está y en su entendido de ella está el teléfono descompuesto. Entonces ahora ella no tiene aparato y como ve pues en la televisión, ve los videos que a ella le gustan, a mí me parece mucho mejor porque entonces como está en la sala pues yo puedo ver mucho mejor lo que ella ve, además que busco en el historial, etcétera, lo que ella ve. Y entonces mi hijo también tiene su aparato donde tiene también sus juegos y puede comunicarse también con sus amigos. Entonces, una manera también, al principio, también cuando de repente, por ejemplo, ahorita en vacaciones, que los niños pueden pasar mucho tiempo en el aparato porque no están haciendo ninguna actividad, de los niños desde que se levantan te lo piden y cuando se van a dormir muchos niños se duermen con la televisión prendida o incluso como en el día no les alcanza para ver el aparato, pues lo ven antes de irse a dormir y la verdad es que esto es un sobreestímulo que no les permite dormir ni lograr la calidad de sueño adecuada. Por eso se levantan en la noche, por eso tienen pesadillas, terrores nocturnos. Ahorita mi hija como hija de psicóloga sabe que es una parálisis de sueño y entonces de repente ella tiene parálisis de sueño. Pero hoy, por ejemplo, se durmió con su hermano y de repente creo que amaneció con el hermano aquí súper pegado, ya tenía el brazo dormido y eso le ayudó a que se reforzara su parálisis de sueño. Entonces, estas situaciones, los niños tienen que aprender de qué es el aburrimiento. El aburrimiento es esto, que estés, que no sepas qué hacer, que estás, ay, estoy aburrido, por favor. Yo le decía a mis hijos, pues invéntense algo. O sea, si se tiran al suelo y se acuestan y ven hacia el techo, no va a pasar nada, no les va a pasar nada. Al contrario, se te van a ocurrir cosas. Yo les diría a veces a los papás, de repente los papás, y esto lo veo más en papás que son papás de hijos únicos, que de repente compran muchísimo material para que no se aburran. Y aquí creo que estamos entendiendo mal el concepto. A veces los papás compramos demasiado material, por ejemplo, rompecabezas, un libro de colores, a lo mejor pues muñecas, legos, etcétera, para construir. Entonces, cuando el niño está aburrido, lo que no queremos es que esté enfrente a los aparatos. Y ahorita no te estoy hablando de que no esté enfrente al aparato, te estoy hablando de que qué puede hacer el niño cuando tiene su tiempo libre, que muchas veces no es tiempo muerto. Y esta es otra cosa. El tiempo libre es, por ejemplo, imagínate que vas de tu casa a la escuela, ya sea en el camión o en tu carro. Entonces, en ese tiempo, ese es tiempo libre. ¿Ok? Es tiempo libre mientras estás transportándote. Yo, por ejemplo, con mis hijos jugábamos al veo-veo. Cuando ellos aprendían a sumar y restar, pues hacíamos estas operaciones mentales. Y yo les ayudaba a reforzar. Mi hija en su momento con las multiplicaciones. Ese es el tiempo libre. Si ves, no estamos usando el aparato. Estamos, al contrario, ella no se aburre porque estamos dedicando ese tiempo libre pues de una manera más productiva. ¿Ok? El tiempo muerto te diría que es este tiempo donde a lo mejor llegaste a la escuela, llegaste puntual y resulta que llegaste a lo mejor 5 o 10 minutos antes, no te han abierto la puerta y entonces, ¿qué haces? Y de repente aquí vuelvo otra vez, a veces es, saca tu caja de colores y úsala, que está muy bien, no estoy diciendo que no. Pero yo te estoy diciendo aquí, entre menos material tenga el niño, mientras menos estímulos tenga, el niño va a generar sus propios estímulos de manera natural a la edad que tiene. ¿Te acuerdas que al principio yo te decía que llegan a consulta niños muy pequeños que se quedaron atorados en una edad también mucho más pequeña y que se comportan como una edad más pequeña porque puedo ver en los trazos de un niño de 5 que te hace trazos de un niño de 3, por ejemplo? Bueno, lo que te quiero decir es que el niño debe de generar sus propios recursos. Generar sus propios recursos es que está tirado en el suelo, que a lo mejor está llorando porque está aburrido. Bueno, el llorar no va a llorar durante todo el rato, se le va a pasar.
Me tocó ver un niño que de repente estaba tirado en el suelo y de repente vio por ahí unos palitos o cosas tiradas en el suelo y entonces las agarró y entonces empezó a crear una historia. Y era una moneda, incluso una pelusa, y entonces se puso a hacer acá personajes y les puso nombre y él creó una historia. A eso me refiero, ese es el aburrimiento que es saludable y que es natural en los niños y que deben de tenerlo en estos tiempos, porque ahí ya va implícito el juego y el juego es algo muy saludable que ayuda al niño entre el aburrimiento que genera creatividad y que va de la mano con el juego, ayuda muchísimo a la madurez natural del niño. ¿Qué te quiero decir? Si tu hijo de repente está retraído porque llegó el hermanito y a lo mejor hubo un retroceso y de repente tu hijo ya dejaba el pañal, ya iba al baño solo y ahora que llegó el hermanito regresó a usar pañal, bueno, por favor dale esta oportunidad otra vez de que él pueda tener estos momentos, de que otra vez generen su propia creatividad, sus propios recursos. Él usa su tiempo de acuerdo a lo que él necesita. Eso ayuda muchísimo. Niños más grandes que se creen más grandes y que de hecho pues muchas veces se comportan como niños más grandes por el sobreestímulo que hay en los aparatos, lo que hace es que cuando los niños se aburren regresan otra vez a su edad madurativa y van a inventarse cosas. ¿Por qué es eso? Yo les decía pues a mis hijos, invéntense algo, un juego, recorten, no lo sé. Había una mamá que ella me platicaba en consulta y esto vi que mi hija lo hizo y creo que muchos niños lo hacen otra vez cuando se les da el permiso del aburrimiento. Es que esta mamá me platicaba que su hija quería un celular y su hija tenía como 5 años. Entonces, la mamá le dijo, pues claro que no te voy a dar un celular. Entonces la niña dijo, pues entonces yo voy a tener el mío. Y dice la mamá, después de un rato yo vi que ella en una hoja dibujó el celular, le puso sus botones y aparte era de ese celular que se doblaba y se cerraba. O sea, solamente lo dibujó, lo recortó y lo empezó a usar. Y luego la niña hizo su laptop y la traía ahí entre sus juguetes. Yo te platico que hace como unos 2 años se puso en tendencia también para de los gustos de mi niña. Es un personaje de un grupo de K-pop. Entonces su personaje era como un patito. Y yo busqué el patito en Amazon porque ella lo quería y costaba como 800 pesos. Y la verdad es que yo decidí no se lo voy a comprar porque esto nada más es un gusto temporal y no voy a invertir 800 pesos a mitad de año cuando ni es su cumpleaños ni es Navidad, etcétera. Y yo le dije, pues lo siento, no lo puedo comprar ahorita, pero tal vez si lo anotas para tu cumpleaños o Navidad se te puede regalar. Ella cumpleaños en diciembre. Entonces mi hija se puso manos a la obra y entonces ella, yo ahorita no tengo aquí uno a la mano, pero ella igual lo dibujó, lo recortó y aparte lo que hizo fue, me abrió los cojines de la sala, le sacó la esponja y lo rellenó, porque eso de hecho hay videos de eso donde tú presionas estas figuras y quedan como esponjositas, pero son de papel y son dibujadas y de esto los niños en consulta han llevado de esto. A esto me refiero, que ellos en su creatividad, ellos resuelven, ellos piensan qué hacer, paso uno, recortan material que necesito. ¿Ok? Yo te voy a platicar también otra con mi hija ahorita de 12 años y medio y ella quiere empezar a maquillarse. Yo estoy tratando de alargar este proceso. Ahora que mi hija estuvo en campamento de verano fue inevitable porque las niñas de su entorno, todas, el 100% de las niñas excepto mi hija y tal vez allí habría otra, el 99.9%, pues no usan maquillaje, entonces mi hija pues claro que se sintió como yo también quiero. Y en una de estas, resulta que mi hija lo que hizo fue que un lápiz con los que colorea, lo mojó y entonces se lo puso en los labios y empezó a esparcirse el pigmento. Y con eso ya le quedó como una tinta, ¿ok? A eso me refiero. Digo, yo otra vez, este es otro tema que después podemos abordar también y yo les platico cómo lo estoy abordando con mi hija, pero esto es algo que ella resuelve. O sea, al final ella tiene una dificultad. Claro que se va a frustrar porque es parte ahorita de las recomendaciones el que ella se frustre, pero no se queda atorada, sino que ella resuelve y resuelve cuando yo no estoy. Y la verdad es que esto es bueno para ella. Y eso es algo que los adultos no les permitimos hoy en día porque como los adultos trabajamos mucho y en consulta es muy usual escuchar a los papás, para eso trabajo, para comprarle las cosas que mi hijo necesita, por eso es que yo le compro lo que ella necesita y entonces los niños tienen muchos juguetes, si hablamos de colores tienen muchos colores, si hablamos de Legos tienen demasiados Legos y al final la verdad es que los niños necesitan una cajita de Legos. En consulta, si ustedes, las personas que han trabajado conmigo en consulta, yo tengo Legos, pero es una caja pequeña.
Entonces los niños ahí ya no tengo manuales ni nada, o sea, los niños inventan sus propias estructuras. A eso me refiero. Tengo una caja de colores y en esa caja de colores cuando pintamos ellos inventan su propio dibujo. Es esto de crear en donde yo tengo tiempo, pero los niños necesitan saber que hay tiempo. Ahora, volvemos otra vez, acuérdense que del aburrimiento es darme cuenta del tiempo, porque los niños van aprendiendo después con el tiempo, a esperar incluso, a espaciar, etcétera. Entonces ellos aprenden también en consulta porque lo trabajamos, aunque están muy chiquitos, ellos aprenden a administrar su tiempo. Nosotros les guiamos, les enseñamos, les vamos diciendo, dando ideas, etcétera, pero los niños aprenden a administrar su tiempo. Y en esa administración de tiempo, cuando tienen el tiempo de ocio que se asigna para jugar, haz lo que tú quieras para jugar. Entonces mi hijo también de repente cuando el aparato de repente se le apaga o cuando vamos a comer y que es me lo prendes otra vez, a veces yo le digo, espera, o sea, invéntate algo, vete a jugar. Y ya ahorita regresó otra vez a tomar sus tarjetas Pokémon ahorita en las vacaciones, ya les tomó el gusto otra vez y yo las tenía ahí acomodadas. Esto está fantástico. Anoche mis hijos se fueron a la cama de mi hija y las estaban ordenando y las pusieron todas en el suelo y el papá vino y les dijo, guarden eso porque ya hay que recoger. Y yo le decía, espera, eso es como los Legos, o sea, mañana las van a volver a sacar. O sea, ahorita en el suelo no estorban, déjalos que jueguen y al rato, ya mañana que las reordenen otra vez, las van a poder como guardar. Entonces, el aburrimiento, yo te decía que lo que hace es estimular la creatividad de los niños. Con el aburrimiento, cuando tienen una necesidad, porque los niños así son, o sea, no son como nosotros los adultos, que la verdad hemos aprendido mucho a procrastinar, nos vamos y nos acostamos o nos quedamos tirados en el sillón. El aburrimiento lo estamos usando como los niños en el aparato, o sea, dejamos de hacer muchas cosas que sabemos que tenemos que hacer. Y ahí es donde siempre les digo, los adultos nos equivocamos muchas veces porque repetimos cosas que sabemos que están mal y que el resultado no va a ser el adecuado y aún así las seguimos haciendo. Los niños no. Los niños son científicos naturales que están explorando, que se inventan cosas. Los niños están experimentando. O sea, eso no es lo mismo que equivocarse. Entonces, es donde ellos necesitan este tiempo para ser lo mejor científicos que ya son. No les pongas tanto material, no les pongas tantos recursos, déjalos que ellos generen el propio. Entonces, el aburrimiento genera creatividad, el aburrimiento lo que hace es que los obliga de alguna manera a resolver situaciones que se presentan y de hecho los niños en este aburrimiento van descubriendo sus propios talentos. Con talentos me refiero si soy bueno para correr, si soy bueno para armar, si soy bueno para cantar, si soy bueno para construir, soy bueno para colorear, ¿para qué soy bueno? De hecho los niños cuando tienen este tiempo de ocio se dan cuenta que hay actividades que son mucho más satisfactorias que otras. O sea, es decir, me doy cuenta que soy buena para dibujar y es donde más me encanta. Entonces, ¿qué hacen los niños? Pues mañana quiero volver a dibujar y quiero volver a dibujar ahorita. Entonces yo te diría, si tu hijo ahorita ama la plastilina, déjalo que usa plastilina. Ya se cansará, ya dejará de usarla y pues ya dejará de barrer la plastilina. Déjalo porque al final de cuentas esto es construir, amasar, tener ideas, mejorar sus técnicas, etcétera. Y de hecho la plastilina lo que hace es calmarnos, poner una emoción en la plastilina. Es crear también, solucionar, porque se le van a presentar conflictos cuando esté armando, pero los niños lo van a ir resolviendo. Entonces, ahorita en las vacaciones yo te platicaba que pues la crianza moderna se está confundiendo mucho y entonces pensamos que les estamos facilitando mucho el trabajo a los niños comprándoles más material, pero también los estamos ocupando porque como pasan mucho tiempo sin hacer nada, pues entonces voy y los inscribo a alguna actividad extra. Y en consulta me ha pasado que de repente llegan los papás pues a consulta y a veces es papá, ¿y qué día está agendándote? ¿El lunes? No, el lunes va a ballet y el martes no, el martes va a taekwondo y el miércoles a natación y el jueves y hasta el sábado, o sea, clases de idiomas, catecismo y pues de repente a veces es como complicado buscar terapia. Entonces, si yo les he platicado, si me preguntan, Mónica, ¿cuántas actividades debería de meterle al niño? Para empezar, las actividades deberían ser lúdicas y divertidas y el niño te podría aguantar hasta 3 y se me hacen demasiadas. 2 se me siguen haciendo muchas.
Lo que pasa es que aunque sean lúdicas y muy divertidas y le encanten a tu hijo y tenga el talento, su cuerpo físico se va a cansar y te lo va a demandar y vas a notar que sus calificaciones bajan y lo vas a notar a él mucho más irritable, con mucho menos disposición, y claro que en tiempo de aburrimiento ni siquiera lo va a bien usar, porque va a estar tan cansado que va a preferir dormir, yo te decía, va a estar irritable, va a estar discutiendo, etcétera. Entonces, yo te diría que quizá me parece lo más adecuado para que tu hijo tenga tiempo de estar en casa y que pueda tener este tiempo de creatividad en casa. Entonces, otra vez, aquí revisa si qué tan ocupado lo quieres estar, más las actividades naturales, normales o comunes de su día a día, de la escuela, las visitas. De repente, a veces pasa que son niños que pues a lo mejor mamá no los puede recoger, pero los recoge una vecina, un amiguito de la escuela, el tío, etcétera, y hay que pasar por él más tarde. Entonces, esto le queda menos tiempo en casa. Aquí revísalo, ¿ok? Ahora, ahorita que están los niños en vacaciones, pues también pasa que a veces las mamás pues los queremos mantener ocupados, yo te decía, o en actividades extras o también en el campamento. De hecho, yo como mamá te platico, mis hijos es el tercer año que van a un campamento donde las puertas las abren a las 7:50 y las cierran a las 6, y tú puedes dejar a tu hijo durante ese tiempo. Muchos niños entran tarde y se van quizá a lo mejor temprano. Mis hijos ahorita este verano se estuvieron despertando un poco tarde y entraban entre 10 y 11 de la mañana y salían muchas veces entre 5 y 6 de la tarde. El campamento que ellos están fascinados, o sea, cuando salen, sí salen muy cansados, pero en el transcurso como por ahí de abril ya están contando el tiempo para poder regresar. ¿Por qué? Nosotros escogimos este campamento porque es un campamento completamente lúdico y lleno de actividades. O sea, no hay libros, o sea, literalmente es un desconecte de la escuela. Y aparte hacen un grupo de amigos y actividades que también los llevan al cine, los llevaron a hacer otras actividades a los niños grandes, etcétera. Y es muy divertido. Y los niños, y hacen natación, por ejemplo, ahí todos los días, porque aquí en Tijuana pues está haciendo mucho calor ahorita y refresca súper bien. Es dentro de una escuela. Hay otros campamentos que están más dedicados a las matemáticas y las mamás los meten a las matemáticas. Y yo digo, pues está muy bien que los metes a las matemáticas siempre y cuando tu hijo tenga talento de matemáticas, porque si no tiene talento de matemáticas, más que diversión, es una tortura. Hay campamentos que vamos a hacer campamento científico y entonces vamos a hacer pues muchos experimentos, etcétera. Hay otros campamentos que son más artísticos, otros campamentos que a lo mejor hay caballos, etcétera. O sea, busca algo en lo que sientas que tu hijo empata, que es su talento, pero no abusemos del tiempo. ¿Ok? Si tu hijo, como yo te platicaba, si tu hijo lo disfruta, está súper bien. Nada más, por favor, escucha cuando tu hijo ya físicamente está cansado. Y esa es una de las partes donde el parte de la crianza moderna, yo te decía, los queremos mantener ocupados para que no tengan tiempo de ocio, para que nosotros como adultos no tengamos estos conflictos en casa cuando los niños están llorando porque no saben qué hacer con ese tiempo de aburrimiento. La verdad es que entre que los metemos mucho tiempo en campamento, como me ha tocado de repente familias que les contratan niñeras literalmente para que la niñera se haga cargo del niño. Entonces, aún estando mamá en casa, no vamos a criticar a nadie, finalmente mamá puede decidir qué hacer con su tiempo. Aquí el punto es busquemos tiempos de calidad. Pero busca también, porque si revisas, aunque es una niñera y aunque dices, pues ok, no va a estar conectado al tiempo durante mucho tiempo, sí, pero finalmente tu hijo está ocupado. Y acuérdate otra vez que lo que queremos son estos tiempos de ocio completamente en blanco, donde tu hijo sea creativo desde la nada y pueda generar sus propios recursos. Y cuando haya alguien que lo está cuidando directamente a él, ya le está guiando, lo que se le llama el juego dirigido. El juego dirigido es el que hacemos en consulta, donde yo bajo un juego, por ejemplo un Jenga, y yo voy a poner mis reglas y yo voy a decir bajo qué condiciones vamos a jugar. Y los niños le entran porque es muy divertido, pero al final yo estoy dirigiendo. Y como se acaba la consulta, pues tiene un inicio y tiene un final. Y lo que queremos aquí es que los niños se metan con sus propios recursos a invertir su tiempo y se les puede ir el tiempo que ni cuenta se van a dar porque están tan interesados en su actividad. A eso me refiero. ¿Okay? Y la otra también es que, pues yo te decía, los niños están muy metidos en el aparato. Ahora, ¿cómo puedo lograr que mi hijo tenga estos momentos de aburrimiento? O si a lo mejor, Mónica, yo ya lo intenté y sabes que con mi hijo es puro llorar porque de plano no le gusta, no puedo hacer que coopere, que apague el aparato, que se desconecte un rato, o sea, un ratito y esto es un caos, que al final Mónica terminó dándole el aparato.
Cuando los niños usan el aparato, papá, mamá, te voy a platicar. Los niños, aparte que el aparato, pues está de más decir que los aparatos no están hechos para los niños. Todo lo que pusieron ahí, pues sí es muy divertido y de hecho, pues a veces ellos son sin miedo, le aprenden al aparato mucho más que nosotros como adultos, pero acuérdense que los aparatos no son para niños, más todo lo que se exponen en los aparatos. Entonces, cuando los niños se meten al aparato, lo que hacen es huir de la realidad y viven una realidad alterna. En el aparato los niños tienen muchísima inmediatez. ¿Qué significa? Que pues de un video a otro. De hecho, por ejemplo, TikTok por eso es tan famoso y tan adictivo, porque los videos son tan cortitos y entre más cortitos estén, o sea, más rápido van a pasar. De hecho, pues yo tengo contenido allá en Instagram y los videos creo que recientemente acaban de aumentar a 3 minutos. Y 3 minutos para, por ejemplo, como yo que hago esta información, digo, wow, es súper mucho, ¿no? Es muy bien. Pero los expertos en mercadotecnia y en todo esto te dicen tus videos tienen que ser cortitos, chiquititos, segundos, porque el interés de la persona ya se te fue. Eso es lo que hace que se enganchen los niños. Entonces, de hecho, hay niños a consulta que llegan con el dedo ya en esta posición y en este ritmo porque están con el aparato, dale para arriba. Entonces, ¿qué hacen los niños? Se meten, yo te decía, a ese mundo porque huyen de la realidad y están completamente desconectados de la realidad, que cuando regresan, si los notas, tu hijo va a estar muy irritable. No va a querer cooperar, no se va a querer dormir, no va a querer comer. Por supuesto que no se quiere bañar, no quiere apagar la televisión. Son muchas situaciones, por eso el papá es pues tener el aparato para que estés mucho más tranquilo. Y hay papás que incluso en consulta reconocen, sí, yo le doy el aparato incluso para que me deje comer o hasta para que coma, porque si no tiene el aparato prendido, no come. Y ahí estamos condicionando. Y condicionando es como haciendo un trueque, pero al principio, al final, yo estoy entrenando. O sea, yo te doy esto y yo que recibo. ¿Ok? Pero los papás estamos entrenando, como se entrena una mascota, así tal cual. Entonces, y de todo esto, pues hay un beneficio, un resultado, ¿ok? Pero estamos entrenando. Y lo que queremos es sacarlo de ahí. Acuérdense otra vez que lo que queremos, el objetivo del día de hoy es que los niños tengan tiempo y que ese tiempo lo puedan usar porque es saludable y porque es natural en el niño. Tiene que ser algo natural en el niño. ¿Ok? Entonces vamos empezando a considerar otra vez que el aparato cuando los niños lo usan salen de la realidad, huyen y regresarlo a la realidad es muy complicado, por eso los papás nos cuesta mucho que los niños pasen tiempo de ocio. Entonces por aquí voy a empezar a dar las primeras recomendaciones y la primera sería que trabajemos por mucho la gestión emocional. La gestión emocional es lo que has escuchado en todas partes, que aquí en la plataforma hay videos sobre eso, vamos a hablar sobre las emociones, ¿ok? Vayan a Gandhi, yo siempre les recomiendo Gandhi, no me patrocina y ojalá lo hiciera. Siempre los mando a Gandhi. En Gandhi, aquí en México, tiene la ventaja de que en el área de niños están los libros completamente cerrados con plástico y tú le dices a alguien de los que trabaja ahí, me puedes abrir el libro y te abre todos los libros y tú te puedes sentar y los lees. Si te gusta, te lo llevas y si no te gusta, lo dejas y no pasa nada. Ahorita ya hay muchos libros sobre gestión emocional. Cómprate uno, papá, 1 o 2 que deberían estar en la biblioteca de tu hijo. Entonces, siéntate con él y generalmente hay libros que son de gestión emocional muy complejos, que son para niños más grandes o cuando los tienen en una escuela porque pues, hay que educar, ¿ok? Pero en casa yo te recomiendo libros como El monstruo de colores, que también yo ya se los he puesto aquí muchísimo. De hecho, si le pones monstruo de colores en YouTube, te vas a encontrar reseñas. Habla sobre 5 emociones y te da una extra. Empieza por la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo y la calma, que para mí es el punto de equilibrio, y el amor, por ejemplo. Y sobre esas se empieza. Entonces, cuando hablamos de gestión emocional, lo que queremos es que el niño entienda como, ¿pero qué te pasa? ¿Ok? Hay niños que no saben ni siquiera que esto se llama enojo y por supuesto que se desbordan de enojo y no saben ni cómo controlarla porque se desborda. Entonces, si no lo sabe, decirle, mira, esto que estás sintiendo se llama enojo. Y ya veo que estás enojado porque la televisión se apagó. Sí, yo te entiendo, pero pues ya es tiempo de bañarse, por ejemplo. Entonces la televisión se apagó, veo que tú estás enojado y veo que estás enojado porque estás haciendo la mano así o porque me estás hablando mal o porque lo veo en tu cara, por ejemplo. Entonces el niño se va dando cuenta de cómo funciona el enojo, de cómo se siente el enojo en mi cuerpo y qué es lo que está ocasionando mi enojo. Entonces eso tiene muchísimo aprendizaje que ya hemos platicado en muchos temas, pero hablando de aquí, acerca de cómo manejar el aburrimiento,
Con el enojo, con las emociones, cuando tu hijo aprende a identificarlas, a reconocerlas en su cuerpo y a identificar qué es lo que las está produciendo, ahora viene el siguiente punto, el número 2, que es sobre el primero es la gestión emocional y el segundo es el manejo de la frustración. Muchos de los niños en consulta, la gran mayoría, no tienen manejo de la frustración, tienen una baja tolerancia a la frustración, lo que le llaman. ¿Qué quiere decir? Que cuando las cosas le salen mal, tu hijo entra en caos y no sabe qué hacer, y es de los niños que se tira al suelo, te patalea, te habla mal, te avienta cosas, etc. Bueno, es que para empezar, ese niño no tiene gestión emocional, no se lo han enseñado, ¿ok? Y la frustración es esta que ahora, otra vez con la crianza moderna, pues se está confundiendo un poco y pues dejar que el niño exprese. Sí, el niño expresa, pero también hay que contener. O sea, ya te enojaste, ya vi que no, las cosas no te salieron como tú las querías, está bien llorar, llora todo lo que quieras, la gestión emocional también es, y ahora dónde pongo el enojo, porque está muy bien enojarte, pero hay que descargarlo, y de hecho en consulta tenemos el tapete de la calma, que es ahí voy y descargo el enojo, porque hay material, si le buscas otra vez en Pinterest o en YouTube, el tapete, por ejemplo, de la calma, así es como le pusimos los niños en la consulta, y esto no es algo que yo me inventé, o sea, en casa hay que compartirlo, ¿ok? Es un tapete, tú pones material y ahí es donde se descarga, no se descarga ni con el hermano, ni a mí me pegas de gritos, o sea, vas y lo dejas ahí. ¿Okay? Y entonces cuando ya estás calmado, que ya se te pasó la frustración, pues entonces, ok, ya lloraste, ¿qué sigue? Porque eso que, por ejemplo, tu dibujo, pues no te salió, ¿ok? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer otro? ¿Vas a borrar? ¿Cómo lo vas a modificar? ¿Cómo vas a volver a empezar? ¿Quieres volver a empezar? Te doy otra hoja. ¿Qué hacemos? O sea, es ir al siguiente nivel, resolverlo. Si te fijas, todo esto se requiere de creatividad. O sea, hasta para resolver una situación se requiere de creatividad. Hay un video que ya está muy viejito, que creo que ha de tener como unos 2 años, pero lo encuentras acá en Psicología Infantil Tijuana, donde invitamos a Miss Victoria. Miss Victoria es una maestra de arte y ella trabaja con niños, y ella es una maestra fascinante. Su trabajo es muy interesante y su conexión con los niños. Y ella habla mucho, de hecho ya lo enfocó mucho a que el arte es sinónimo de aprender a resolver situaciones, porque durante estás haciendo un proceso, se van presentando dificultades y los niños pueden resolver. Además que ahí en ese dibujo, en esa pintura, esa obra de arte, pues los niños acomodan esta parte emocional. Entonces, es eso, o sea, y ella decía, el arte es crear y crear es resolver. Entonces, otra vez, recomendación número 1 es gestión emocional. Recomendación número 2 es manejo de la frustración. ¿Ok? Está bien que los niños se frustren, está bien que los niños se enojen, ya terminaste de llorar, ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? Y eso es algo que a nosotros como adulto no nos enseñaron, y por eso ahora me cuesta mucho trabajo el manejo de la frustración de mi hijo. Por eso le doy el aparato, o por eso cedo mucho, y él no tiene estos tiempos libres, tiempos de ocio para que él pueda desarrollarse. ¿Ok? La otra también es que cuando tú le ayudas a tu hijo la gestión emocional, pues tu hijo aprende a manejar su frustración. Y del manejo de la frustración, pues entonces empiezan a solucionarse situaciones. Así de simple, ¿ok? Entonces incluso si no hace la tarea, por ejemplo, o decide no pintar, porque esa podría ser una opción, pues es tu toma de decisiones. Tú vas a decidir si te quieres quedar acostado ahí en el suelo o te vas a quedar ahí en el sillón sentado. Es tu decisión, ¿ok? La televisión se va a prender a lo mejor en unas 3 horas. Este es tu tiempo de juego. Tú vas a decidir qué hacer con él. Y eso otra vez es solucionar situaciones, porque él va a empezar a pensar. O sea, de hecho, yo les he platicado también, y eso aquí en Psicología Infantil y Terapia de Juego también hay un video donde los beneficios de las mascotas. O sea, también tu niño podía tener desde un pececito, ojalá pudieran tener un perro, un gato, porque pues es esto más de tocar, que ayuda muchísimo al niño a bajar por mucho la ansiedad. Entonces, esto también ayuda muchísimo a los niños a la solución de situaciones, porque pues hay otro compañerito de juego si es que tu hijo es hijo único, y ayuda mucho a los niños, ¿ok? La otra, yo te platicaba, recomendación, por favor no llenes a tu hijo de material. O sea, no le compres 1000 juguetes, mamá, porque otra vez, al final los hijos andan jugando con una caja de cartón. Y la verdad, eso es bueno, porque ya en su creatividad, si revisas, o sea, ponte en el lugar del niño. Si tú fueras un niño y juegas con una caja de cartón, o
O sea, él ya se inventó que está en una nave espacial, ya se creó una historia, ya está haciendo sonidos, ya fue y se puso un disfraz, ya empezó incluso los niños, yo te decía que empiezan a pintar alrededor de la caja y ya construyó su nave. O sea, ahí ya trabajaste esto del aburrimiento. Ya tu hijo solucionó, ya manejó su frustración, ya solucionó situaciones. Entonces no lo llenes de material y es muy natural que los niños quieran jugar con cajas de cartón. Eso está súper fantástico. Entonces, no lo llenes de juguetes. Si le gustan los colores, pues no lo llenes de colores. O sea, si acaso, pues no sé, o sea, de repente, digo, yo pinto y de repente veo como que hay plumones mágicos que tienen blanco. Wow. A lo mejor digo, bueno, compro uno, pero me voy a comprar a lo mejor el de 20, pero no me voy a comprar el de 60. ¿Ok? Esa parte también no hay que darle demasía a los niños. Eso es un tema de otro video también, pero esta demasía también no les ayuda aunque tenga mucho tiempo para poder jugar y disfrutarlo. ¿Ok? Para que tú puedas trabajar el aburrimiento de tu hijo también, inclúyelo por mucho en la vida diaria. Y para la vida diaria te voy a mandar a que busques por allá en Pinterest y le pongas al buscador vida diaria, así como tal, vida diaria de Montessori. Y te va a salir todo lo que los niños hacen. ¿Has visto videos donde los niños, por ejemplo, les montan una cocinita chiquita y de repente papá incluso le instala el agua, que abre la llave y sale el chorro, que abren y cortan su verdura? Bueno, ese es el método Montessori. El método lo que hace es que los niños puedan porque al final de cuentas es eso, o sea, los niños en su tiempo pueden aprender a su propio ritmo, maduran a su propio ritmo, son autónomos, porque eso es lo que hace el método Montessori. María Montessori confiaba en que el niño cuando se le permite, él puede crear sus propias situaciones, el niño las soluciona. Entonces, esto búscalo en internet e intégralo a la vida diaria, que es lavar trastes, vamos a barrer, vamos a guardar trastes, ayúdame a sacudir, vamos a lavar el carro, vamos a regar las plantas. O sea, yo salgo al patio a regar mis plantas y ya ahorita estamos lavando el carro en casa y mi hijo, en cuanto escucha a él, yo quiero salir a ayudarte. ¿Okay? Le doy un trapo y él lava esa parte como él puede y me parece fantástico. Otra vez no le voy a exigir que sea experto, porque pues esto es nuevo para él. Mi hija, muy entretenida al principio de las plantas, después ya se aburre, pero ponemos música, etcétera, e intentamos que salgamos y más o menos nos tardamos como 1 hora, 40 minutos entre que lavamos el carro y regamos las plantas. ¿Okay? Aparte, ahorita en verano nos mojamos y es una parte otra vez donde nos desconectamos de las cosas que pasan en casa y nos salimos al patio. A eso me refiero cuando yo te decía, intégralo en las cosas de casa. Los niños cuando están muy pequeños, ellos quieren cooperar, quieren estar con mamá y ellos te quieren imitar. Es cierto que cuando ya están más grandes ya no cooperan tanto y los niños prefieren invertir su tiempo en otra cosa. Pero si tú lo que quieres trabajar también es el tiempo de calidad, también intégralos. O sea, intégralos déjales tareas, o sea, hagan tareas juntas. Por ejemplo, a veces yo lavo trastes con mi hija, yo los lavo, ella los enjuaga y los pone a escurrir. A veces yo los lavo completo y ella se encarga de guardarlos. O sea, este es como trabajo en equipo. Después ya cuando también ellos quieren ver el aparato, hay actividades que se hacen antes, porque el aparato pues no lo pueden prender a la hora que ellos quieran. O sea, hay un orden en el día y el aparato tiene un momento del día, pero antes hacemos otras cosas. Y dentro de ese orden en el día, yo siempre les digo a los papás, metan tiempo libre. Déjale 1 hora para que ese momento sea su momento de juego libre. Así déjalo, para que no le digas tiempo de ocio o que te aburras, llámale tiempo de juego. Y a veces los niños dicen, ¿cómo se juega esto? Pues ahorita a ver cómo le abrimos, a ver cómo lo abrimos, sacamos la plastilina y a ver cómo nos la inventamos. Y a veces los niños, wow, fantástico, porque, Mónica, yo no había construido una torre de Legos así, o sea, tengo, pero pues a veces nadie me ayuda, a veces pues ahí está tirada, ahí está guardada, o sea, no sabía que era tan divertido. ¿Ok? Pero incluyanlos a los niños en las actividades que hacen. ¿Ok? Y los papás, la siguiente recomendación es los papás, por favor, entren en una dinámica de empatía con los niños. Eso va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Yo les platicaba al principio que los papás a veces vemos que los niños están aburridos y los queremos mantener ocupados. Y ahorita ya platicamos que un niño que tiene 5 años necesita comportarse como un niño de 5. Si tu hijo tiene 10, pues tiene que comportarse como un niño de 10, no como de 11 ni tampoco como de 9. Excepto que el niño haya cumplido 10 apenas, pues ahí va en el camino, va a aprender cómo es un niño de 10. Pero nosotros tenemos que ponernos en los zapatos del niño.
Y esto incluye si tu hijo tiene una condición, esto incluye, por ejemplo, si a lo mejor en casa, no sé, por ejemplo, ahorita en Tijuana está haciendo mucho calor, a lo mejor dices, bueno, está en casa, a lo mejor está muy caliente, bueno, nos salimos al patio un ratito. O sea, hay ciertas dificultades que son en el entorno, porque al final de cuentas las estamos resolviendo. Y aquí el punto es que tú tengas empatía con tu hijo. Ya platicamos ahorita, con empatía me refiero que tu hijo necesita jugar, o sea, necesita este tiempo libre para juego libre, porque al final de cuentas el tiempo de ocio se va a aburrir, sí, pero se va a convertir en un tiempo lúdico, que es algo muy natural. Y el juego lo que hace en el niño, porque en el juego los niños se expresan, los niños se comunican, es el lenguaje natural del niño. En consulta por eso se llama psicología infantil y terapia de juego, porque con el juego los niños aprenden, y de verdad que ellos no se dan cuenta que aprenden, pero aprenden muchísimo y se lo llevan a casa. Y los padres aprenden a conectarse con los niños por medio del juego. Ahí tienen más vocabulario, se conectan mucho más, y cuando te digo se conectan es porque empiezan a tener conversación, platican de las cosas que les gustan, pasan más tiempo juntos y el niño no se da cuenta. O sea, a consulta muchas veces el niño llega muy consciente de que se está haciendo pipí en la cama. Y yo les digo a los papás, yo no te voy a dar técnicas, estrategias para que tu hijo se deje de hacer pipí en la cama, pero sí te voy a ayudar a encontrar la razón de por qué tu hijo se está haciendo pipí. Y muchas veces esto es una preocupación o una ansiedad. Entonces vamos a revisar cuál es la ansiedad para irla resolviendo. Y la resolvemos en consulta mediante el juego. Y si revisas en juego es, en la consulta yo no tengo, de hecho, televisión, no tengo aparatos. Y quienes han ido al consultorio, yo comparto, yo estoy en el piso de abajo y en el piso de arriba hay 2 abogados. Y uno de ellos sí tenía una televisión arriba. Digo, los niños de abajo no lo sabían. Y algunas veces ellos llegaron a pensar que la televisión la podrían poner en la recepción. Incluso me dijo, está súper bien, de repente tus pacientes cuando lleguen a ver televisión, y yo, no me encantaría. Al contrario, yo les monté una mesita que mandé a hacer con el carpintero a esa medida, les puse un banquito largo para que cupieran 2 niños y ahí hay juguetes. En lo que un niño espera a su hermano, ahí hay juguetes. De hecho, hay papás también que de repente llegan saliendo de la escuela y aprovechan su tiempo para hacer la tarea y ahí se sientan para hacerla. Pero el punto es la empatía, o sea, ¿qué necesita mi hijo? Y muchas veces estoy resolviendo yo a mi necesidad. Revisa qué es lo que quiere tu hijo. O sea, si tu hijo, volvemos otra vez, cuando están aburridos, ellos se van a inventar qué hacer y ahí se descubren talentos. Entonces, si tu hijo le gusta pintar, pues entonces otra vez sí, dale material para pintar, pero no en exceso. Y con eso me refiero a una caja de gises. Aquí está una caja de gises, sal al patio. De hecho, ahorita me recordó de un video que seguramente tú has visto, que está en las redes sociales, que le hicieron la traducción al español, porque lo que entendí es como que de Estados Unidos. Y el señor saca a un niño que yo le calculo menos de 10 años, quizá unos 8, 9, 10 años, y el niño está por la ventana de la cocina y le dice el niño, papá, déjame entrar. Y el papá le dice, no, vete a jugar allá al patio, invéntate algo. Y el niño le dice, es que no sé qué hacer. Y el papá le dice, vete a tocar timbres a los vecinos, eso es muy divertido, lanza piedras. Y el niño le dijo, ¿y cómo lanzo piedras? O sea, a los vecinos, ¿cómo que les voy a tocar a los vecinos? Y entonces el señor le pregunta, es que si entras, ¿qué harías? O sea, ¿qué harías aquí adentro? Y el niño es muy claro y le dice, pues estaría viendo videos de YouTube. Entonces es curioso cómo antes, cuando nosotros éramos niños, pues nos metían porque pasábamos mucho tiempo afuera, y ahora queremos sacar a los niños porque pasan mucho tiempo adentro. Entonces otra vez, sé empático a las necesidades de tu hijo. O sea, si tu hijo... otra vez ya vimos ahorita, y no te estoy diciendo que castigues ni que tú tampoco te exijas. O sea, yo no sabía que el aburrimiento era bueno, yo no sabía que estaban sucediendo estos excesos de repente a los aparatos o excesos de material, de juguetes, etcétera, porque los padres queremos lo mejor para nuestros hijos y ciertamente los papás dicen, para eso trabajo, Mónica, para que mi hijo tenga todas las cosas que necesiten, y está muy bien, papá, pero se trata de hacer conciencia y empezar a depurar hábitos que parecía que eran muy buenos porque nos están generando problemas. ¿Ok? Ya casi para terminar, vamos a hacer más tiempo al aire libre. Y con tiempo al aire libre me refiero, pues ojalá pudiéramos ir a los parques, ojalá pudiéramos ir a la playa, no siempre se puede, pero a lo mejor yo a veces les digo a mis hijos, terminen de hacer sus responsabilidades aquí, como hoy, por ejemplo, en la tarde yo me comprometí con ellos de que los iba a llevar al parquecito. Yo en las mañanas suelo ir a caminar, en las mañanas, y mi hijo me dice, mamá, ¿me llevas? Y yo, es que fíjate que ese es mi tiempo yo sola. Y en las mañanas, además de que tú estás durmiendo,
durmiendo ahorita en las vacaciones, yo voy a caminar sola y camino a mi propio ritmo, pero fíjate que en las mañanas yo no he visto niños, solamente van los adultos. Pero en ese parque en la tarde sí van muchos niños y llevan sus bicicletas y pasean con sus mascotas. ¿Qué te parece si el martes en la tarde te llevo a pasear? Ok, a eso me refiero, o sea, ojalá pudiéramos sacarlos al aire libre. Si no se puede, a veces también lo que yo hago es, por ejemplo, ahorita cuando terminemos voy a ir al súper a comprar cosas de limpieza y ya les dije a mis hijos, se alistan, en cuanto yo termine live nos subimos al carro y nos vamos a comprar a la tienda cosas que hacen falta de limpieza. Si ustedes quieren ir, van, ¿ok? Los dos están encantados. Entonces, en ese ratito pues ya se desconectaron del aparato y otra vez toman ese tiempo también para poder ellos crear, imaginar, conectarse con el mundo. Quizá este no es un tiempo de ocio, porque van a estar ocupados, pero están desconectados de los aparatos y se conectan en un mundo real, ¿ok? La otra también es que yo a veces les digo a mis hijos, pues terminamos de comer en la tarde y los llevo, por ejemplo, por un helado. Y de repente vamos y tomamos un helado, a veces pues vamos quizá a lo mejor ahí a ver a las personas, de repente ahí donde los helados que a veces te sientas, la mesita, etcétera, y es como compartir. A eso me refiero, o sea, a lo mejor ahí de repente a veces mi hija al principio me decía así como que y solamente nos sentamos, hay una paletería donde ellos no tienen nada de sillas ni nada y está en una esquina, pero hay una banqueta y a veces estaciona ahí el carro y nos sentamos ahí afuera de la paletería sobre la banqueta y al principio ahí era donde mi hija me decía así como que nos sentamos y nada más y yo, sí, o sea, nos sentamos y disfrutamos de las personas, de los carros, de cómo pasan, eso es todo. Entonces, y mi hija al final fue, después ya cuando seguíamos yendo otras veces, tomábamos el helado y nos sentábamos, no nos subíamos al carro ni nos lo comíamos en el carro, nos sentábamos ahí. Es estas cositas que parece otra vez que, porque esta es una de las recomendaciones también, que nosotros hemos, otra vez con esta crianza moderna, hemos confundido muchas cosas con el uso de los aparatos y cómo mantener ocupados a nuestros hijos porque no sabemos qué hacer con ellos, porque no nos enseñaron a nosotros. Y a veces estamos como usando esto de la crianza positiva de una manera incorrecta. Y eso me refiero otra vez con mantenerlos ocupados o que de repente a veces nosotros los adultos hacemos hábitos en lugar de que sean niños, pues de hacer una buena crianza, a veces los estamos malcriando, o sea, porque estamos haciendo hábitos no adecuados. Entonces, remótate a tu infancia. O sea, yo me encanta contarle a mi hija de cuando nosotros andábamos en la calle como si nada. Y yo le digo a mi hija, pues ahorita eso no va a pasar porque pues son otros tiempos. Pero de las cosas que sí podíamos hacer. Entonces, a veces yo con mis hijos, yo te platicaban, o sea, suma todos los tiempos de los aparatos para tus hijos y a veces con mi hija es, vamos a ver películas viejas y a veces no tan viejas. El otro día estábamos viendo una película que salió como en los 2000 que mi hija tenía ganas de ver y me senté con ella a verla. Pero te estoy hablando por allá del 2003 o 2015, algo así. Entonces mi hija es como, wow, qué película tan vieja. De las películas que nos encantaba cuando ella era más niña, por ejemplo, la de Daniel el Travieso, no sé si la llegaste a ver por allá de los 90. Esa película yo la amo porque yo la veía de niña en la televisión. Bueno, obviamente, ¿no? Hay una que se llama Cheque en Blanco, también de los 90, las de Ricky Ricón, o sea, por favor las tienen que ver, las de Mi Pobre Angelito, la 1 y la 2, ¿qué otra película? La de Mi Primer Beso, la primera parte, o sea, esas para mí marcaron mi infancia y las vemos también, y con eso es, mira, o sea, lo que pasa ahí es lo que sucedía, o sea, la de mi primer beso, son niños que andaban en la calle, o sea, se iban, yo recuerdo una escena donde van y se trepa el niño en un árbol, que están en un lago, o sea, de las cosas que hacemos, y muchas de esas cosas se pueden hacer ahorita otra vez con aburrimiento, o sea, con este tiempo que tú tienes de juego, se puede hacer. Entonces, remótate un poquito a tu infancia, para todo el aprendizaje que tú tuviste. Yo sé que no se va a poder repetir porque pues ya no, los niños no pueden salir a la calle solos, pero por ejemplo, digo, yo desde mi perspectiva, ¿no? Pero en consulta hay muchas familias que ellos viven, por ejemplo, en fraccionamientos donde son muy seguros, fraccionamientos cerrados. Y sí, de verdad hay niños que hoy en día me platican ellos, yo termino mi actividad y como por ahí de las 6 de la tarde es mi tiempo de salir a jugar afuera con los vecinos. Y vienen y me tocan la puerta los niños y salen a jugar como en nuestros tiempos. O sea, andan trepados en las bicicletas, andan jugando en las strays, escondidos entre los carros, de repente andan paseando los perros, o sea, en fraccionamientos que son seguros, o sea, es posible.
Y aquí otra vez, a veces los papás nos vamos mucho por lo que es cómodo para nosotros como adultos. O sea, nos es más cómodo tenerlo en la habitación de al lado con el aparato prendido. ¿Y por qué? Porque son mis miedos. Entonces yo prefiero tenerlo seguro en la habitación de al lado. Pero muchas mamás están trabajando esta parte sobreprotectora y entonces, bueno, los acompañan o de repente, por ejemplo, una mamá que conozco que su fraccionamiento es súper seguro. Mi hija, cuando la invitaban a ese fraccionamiento, yo sabía que las niñas andaban solas. Y de hecho, cuando fue Halloween, invitaron a mi hija a ese fraccionamiento que aparte está súper chiquito. Entonces, entre todos los vecinos se conocen y tienen cámaras. Entonces, la mamá decía, yo ando vigilando a las niñas porque mis vecinos tienen cámaras. Entonces, de repente, en el chat de los vecinos, ando buscando a mi hija. ¿Alguien la habrá visto? Oh, sí, yo la acabo de ver pasar por aquí, afuera de la casa. ¿Ok? Los niños lo pueden hacer, ¿ok? Pero aquí es cuestión también de que nosotros como adultos, yo te decía, esa empatía y esos miedos los empecemos a trabajar, ¿ok? Y también cuando nosotros como adultos empezamos a conectar con nuestro niño interior. Te voy a dejar de tarea, y ya con esto voy a cerrar. Hay una película bien bonita que está en Amazon Prime que se llama If, y Amigo Imaginario se llama. No sé si la llegaste a ver, la acaban de quitar. Creo que estaba junto con Intensamente. No sé por qué no hizo tanto ruido esta película, la verdad es que está preciosa. Es la historia de una niña que ella ve los amigos imaginarios que fueron en algún momento de otros niños. Y la historia lo que realmente te quiere decir es que cuando los amigos imaginarios, porque también de eso ya hay otro tema aquí en Psicología Infantil y Terapia de Juego para que lo busques, los amigos imaginarios, los niños los imaginan, se los inventan. Esto es algo muy natural en la infancia porque para algunos niños es muy necesario. No todos los niños lo hacen. Mis 2 hijos no tuvieron amigos imaginarios. Otros niños de la consulta sí. Mamás que yo conocía, una mamá tenía 4 amigos imaginarios, la niña al mismo tiempo, y es una necesidad del niño porque está viviendo una situación y a manera de descarga, en lugar de hacerse pipí, bueno, su creatividad, su imaginación, la necesidad de su cuerpo, creó los amigos imaginarios. O sea, tienen un objetivo. Cuando el niño crece y madura o aprende a manejar esta situación, los amigos imaginarios desaparecen. De hecho, se espera que a los 8 años ya no tengan amigos imaginarios y si los tienen, pues vayan a terapia y lo trabajen, ¿ok? Pero un niño de 7 años ya no tiene amigos imaginarios porque ya su lógica trabaja mucho y la fantasía ya empieza a acomodarse. La película habla sobre los amigos imaginarios. La niña ve amigos imaginarios de las otras personas y también la niña en su momento tuvo un amigo imaginario y ahí te va a platicar por qué. Cuando la niña está en la transición de los 12 años, que ya deja de ser niña para convertirse pues ya en adolescente, pues la niña ya se siente muy grande y justamente aparece el amigo imaginario de ella otra vez. Entonces, y empieza a ver los amigos imaginarios de las otras personas. Y la historia pasa en tiene que descubrir como por qué, o sea, por qué sucede. Al final la historia, el mensaje es que los adultos, cuando nos convertimos en adultos, somos demasiado adultos y abandonamos esta parte infantil y la necesitamos, es necesaria para nuestra vida. Y digo por qué es necesaria, porque es esta chispa de humor, de divertido, de bromas, de sentido de humor, de creatividad que nos hace que sobrevivamos la etapa de adultos, porque los adultos nos volvemos amargados, gruñones, la creatividad es muy limitada, pensamos solamente en soluciones dadas a los adultos y sí está muy bien. Y yo les digo a los papás, parte de la fantasía de los adultos es como cuando tú dices, el día que yo me compre una casa, el día que yo me la compre, voy a ahorrar y voy a comprarme la casa de mis sueños. Esa es la creatividad que los niños tienen, la fantasía, perdón, que los niños tienen, que los adultos con el tiempo la perdemos, pero lo enfocamos mucho en la etapa adulta. Por eso conectar con los niños nos cuesta. Entonces, esa película te habla sobre esa parte. O sea, un adulto necesita tener esa chispa infantil para transitar su etapa adulta. Y los niños, por supuesto, no la tienen que perder. O sea, cuando un niño crece,
por ejemplo, en el caso de las niñas, cuando ya les viene su periodo, de repente a nosotros de nuestra generación, pues solían decirnos, híjole, ya te hiciste señorita, por ejemplo. Y en consulta de repente hubo un papá que le dijo, ya te hiciste señorita, y la niña dijo, entonces, y la niña creo que tenía como 8 o 9 años. Entonces la niña fue como, ok, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Usar tacones? Y entonces ya no voy a jugar con mis muñecas, ¿o cómo funciona? No, solamente cambia tu cuerpo, pero tú sigues siendo la niña que eres y te van a seguir gustando las cosas y tú dejarás de usar las muñecas o de jugarlas cuando tú estés lista, cuando ya no te gusten, y cuando las dejes será porque ya te gustó otro juguete diferente. Y yo les hago el ejemplo de como cuando eras bebé y usaste pañal o usaste tu chupón, cuando tú estabas lista te gustaron otras cosas y dejaste, y eso está muy bien. Entonces, esa parte es donde de repente los adultos hacemos crecer a los niños y pues los niños de repente no saben ni en qué etapa están de acuerdo a la perspectiva, a la percepción de los padres, a sus expectativas. Y esta película está bien bonita porque te hace otra vez darte cuenta que los adultos, o sea, yo como adulto me sentí muy identificado. O sea, los adultos necesitamos esa chispa de infantil, no debe de perderse. Y justamente toda la película te habla sobre la creatividad, o sea, sobre la fantasía del niño y de cómo para los adultos es bien importante. Ojalá la puedan ver, porque pues está en Amazon Prime. No sé si está en otras plataformas, pero yo la vi ahí y está preciosa. Así que, pues nada, yo voy a revisar aquí sus mensajes. Dice Mervin, hola, saludos. Ok. Y por aquí veo que hay personas aquí conectadas. Yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy. Compartan toda esta información para que esta información llegue a otros papás y que todos estemos en el mismo canal. Ya platicamos el día de hoy que es súper importante el aburrimiento en los niños, o sea, tiene un porqué, que ellos puedan jugar de una manera adecuada, que ellos puedan resolver de una manera adecuada, que ellos vayan creciendo y desarrollándose a la edad que tienen. Maduran cuando pasan situaciones en su entorno, pero no van a madurar exageradamente, o sea, simplemente van a aprender a resolver muchas de las situaciones, y el aburrimiento les va a ayudar muchísimo a poder resolver, a poder transitar en sus diferentes etapas, y nosotros como padres, siendo empáticos, pues vamos a poder acompañarles. Así que Dino dice saludos desde Culiacán. Qué bonito Culiacán. ¿Qué película es? Se llama If, I-F. Y así es, amigos imaginarios, I-F. Y en la portada hay una niña, está Reynolds, se llama, un actor que seguramente lo has visto en muchas películas, y en la portada sale como un monstruo morado, peludito, enorme. Así es como la vas a encontrar. Así se llama If. I de iglesia y F de familia. If, así se llama. ¿Ok? Así que pues nada, Espinosa González, ¿doy consulta? Sí. Puedes, aquí en la página, en el apartado de información, está el teléfono, ahí les contesto por WhatsApp. Tú puedes llamar, si yo puedo contestarte, pues te voy a dar toda la información en la llamada. A veces no contesto porque estoy en consulta, por ejemplo, ahorita si alguien llama, pues no voy a contestar porque estoy aquí ocupada. Cuando estoy en consulta no se contesta el teléfono. Si empiezo, no sé, a las 2 de la tarde y termino a las 6 de la tarde, durante todo ese tiempo no contesto el teléfono. Así que me puedes dejar un mensaje por WhatsApp, me va a ser mucho más fácil, mucho más rápido contestarte, y por ahí te doy todas las dinámicas. Los niños vienen a consulta privada de manera presencial. Los padres pueden venir a asesorías también presenciales, pero si te encuentras fuera de la ciudad de Tijuana, también pueden ser online, y es lo que le llamamos asesoría a padres, donde los adultos traen una lista de preguntas y pues yo con mucho gusto les ayudo a resolver. Incluso los padres a veces tienen dudas del comportamiento de su hijo, y estas asesorías duran alrededor de 3 horas, y durante ese tiempo pues nos retroalimentamos muchísimo y pues podemos conocer un poquito sobre el comportamiento del niño, y por supuesto ya se llevan herramientas para que las puedan trabajar. Espinosa González por línea también. Yo te decía que los niños vienen a consulta presencial. Con los niños no trabajo en línea porque yo les recomiendo mucho que vayan y busquen terapia presencial en su ciudad, porque el niño necesita conectar con el terapeuta. O sea, los psicólogos nos volvemos una parte esencial de la vida de las familias. Claro que cuando trabajamos esto también en consulta vamos despidiéndonos y cerrando círculos también,
Pero sí es bien importante que para que un proceso psicoterapéutico funcione, ojalá puedan hacer terapia presencial. Los padres sí trabajamos en línea, pero los niños de preferencia busquen presencial en su ciudad. ¿Ok? Y Magda dice: bendiciones doctora, es de mucha ayuda a estos temas que son muy interesantes y saludos desde Guatemala. Qué bonita Magda, muchísimas gracias y bienvenida por acá. Así que pues nada, les dejo saludos gigantes donde quiera que estén y pues nos vemos el siguiente martes. Ya estarás viendo por acá arriba en la portada de qué se trata el tema y que te des una vuelta por el apartado de eventos. Ahí están pues ya agendados todos los eventos, me parece que hasta el mes de octubre, para que sepas pues qué les sigue ahora en agosto, en septiembre también, algunos temas de octubre, y que los puedas compartir estos videos, porque pues lo que queremos es que nuestros niños estén desarrollándose, yo te decía, de manera adecuada, que los padres estemos en el mismo canal y que tengamos herramientas pues para trabajar. Así que pues nada, ahora sí, nos vemos. Bye.